Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri. Bueno, como veníamos hablando, Apple finalmente lanzó la nueva Mac Mini y las nuevas MacBook Pro en 16 pulgadas y también en 14 pulgadas. Hablábamos de un evento o no un evento, finalmente Apple hace una nota de prensa, digamos, un video de aproximadamente 19 minutos que lo pueden encontrar en la página YouTube de Apple o en la página de Apple, donde nos explica rápidamente en qué consisten estos cambios. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque los cambios, digamos, son menores, son cambios internos. ¿Eso qué significa? Que la Mac Mini luce exactamente igual. Si ponemos esta M1 que tengo versus la M2 que va a venir, la ponemos uno al lado de la otra, no va a haber ninguna diferencia física. Y lo mismo pasa con la MacBook Pro, igualita, de 16 pulgadas, de 14 pulgadas, con los mismos puertos, el mismo tamaño, el mismo peso, ningún solo cambio. Pero bueno, aquí vamos a recorrer rápidamente qué implica este cambio del procesador M2, que ya le conocíamos, pero nuevo en la Mac Mini, y sí, dos nuevos procesadores que se lanzaron hoy, el M2 Pro y el M2 Max. Genial, empecemos primero con la más chiquitita, con la Mac Mini, y aquí hay el primer cambio que me entusiasma muchísimo. Vamos a tener una máquina que en vez de ser M1 va a ser M2, pero Apple de forma inesperada bajó el precio en $100. Pasa de costar $699 a $599. Esto es algo que no suele suceder. Y Apple nos dice con esto que quiere apostar a capturar un poco de mercado de desktop. Con bueno, esta máquina que como M1 ya era muy buena y como M2 realmente le va a sacar mucho provecho a ese procesador. Porque bueno, esta máquina sí tiene un sistema de enfriamiento a diferencia de la MacBook Air, por ejemplo. Pero ¿qué además podemos poner dentro de la Mac Mini? Podemos poner el procesador M2 Pro. Para aquellas personas que quieran llevar una desktop en pequeño tamaño a la mejor performance que uno puede llevar, bueno, la M2 Pro va a entrar aquí, no va a cambiar prácticamente nada en el chasis. Sí, algo muy importante, sabemos que en la M1 y en la M2 solo podemos soportar dos puertos Thunderbolt. ¿Eso por qué? Porque tenemos un solo controlador Thunderbolt. Pero cuando le ponemos aquí la M2 Pro, aquí vamos a tener 4 puertos. ¿Por qué? Porque el procesador M2 Pro tiene dos controladores de Thunderbolt. Aquí tenemos en la comparativa la Mac Mini con M2 o M2 Pro versus la Mac Mini M1. Podemos ver que la nueva Mac Mini puede soportar el procesador M2 y M2 Pro. ¿Esto qué implica? Que podemos tener ahora hasta 12 cores de CPU de 8 cores de CPU que teníamos en la M1. Así que si queremos sacar el mayor provecho a la CPU, esta máquina con la M2 Pro, muy interesante. A nivel de GPU, bueno, teníamos 8 cores de GPU en la Mac Mini con M1. Ahora tenemos 10 cores de GPU cuando lo llevamos al procesador M2. Todo es prácticamente un incremento de 20%. En las pruebas que hicimos con la MacBook Air, veíamos que la GPU era la que le sacaba la mayor ventaja y el mayor incremento entre una versión y otra. Pero cuando le ponemos a esta máquina el procesador M2 Pro, bueno, podríamos llevar hasta 19 cores de GPU. Esto prácticamente es duplicar la performance en GPU del M2 Pro versus el M2. Con esto, ¿qué pasaría? Podemos llevar la configuración como máximo hasta 32 GB de RAM de los 16 que teníamos como tope en la M1. Y bueno, en almacenamiento también tenemos una diferencia. Con el procesador hasta M2 Pro, esta maquinita podría tener hasta 8 teras de almacenamiento. Así que para la gente que está buscando un saltito más en performance en este formato muy chiquitito, este procesador M2 Pro con la mayor cantidad de RAM y con la mayor cantidad de almacenamiento termina siendo una configuración brutal, porque estamos hablando de un procesador de segunda generación. O sea, aquí por ejemplo, para la gente que hace contenido, para la gente que edita, tenemos toda la capacidad de ProRes que bueno, ya empezó a venir desde la segunda generación. A nivel de pantallas en la versión M2, bueno, aquí no cambia mucho. Podemos tener dos pantallas externas, una se va a conectar con el HDMI y otra se puede conectar por uno de los puertos Thunderbolt. Pero cuando ponemos la versión M2 Pro, aquí podemos configurar hasta 3 pantallas externas. El otro cambio está a nivel del puerto de audio que vemos aquí. Pues todos los puertos de audio últimamente ya soportan audífonos de alta impedancia para que podamos conectarnos a equipos de mejor calidad. Y bueno, a nivel de conectividad, el otro salto interesante. Tenemos Wi-Fi 6E
y tenemos Bluetooth 5.3. Este aparentemente va a ser el estándar en todas las máquinas que están viniendo ya desde finales del año pasado. Bueno, teniendo en cuenta de que en la versión básica ha bajado de precio por $599, yo creo que es la mejor opción para introducirse al entorno Mac, introducirse al ecosistema. Y para los que ya están en el entorno y quieren algo potente, bueno, la versión con M2 Pro, muy interesante. Hablemos entonces ahora de la MacBook. Esta, la MacBook Pro, que tuvo su rediseño en octubre del 2021 cuando se lanzó esta versión. En esta vez no cambia nada. Pero internamente que tenemos la versión M2 Pro, que es igualita a la que recién charlamos en la Mac Mini. Y tenemos la versión M2 Max, que no está en la Mac Mini. Sabemos que el M2 Max está en la MacBook Pro. Y bueno, cuando tengamos noticias de la nueva Mac Studio, también la versión de entrada probablemente de la Mac Studio venga con M2 Max. Pero a nivel de capacidad es el mismo chip. ¿Qué tenemos en esta nueva M2 Pro y M2 Max? Tenemos los 12 cores de GPU que trae como estándar estos dos procesadores. Desde aquí hasta aquí, 12 cores de GPU, 8 cores de performance y 4 de eficiencia. Tenemos 2 cores más de eficiencia y eso puede hacer que nuestra máquina sea más eficiente y para tareas que no necesitan activar los cores de performance, pueda trabajar en los cores de eficiencia, va a calentar menos, va a ser igual de rápido porque obviamente no está forzado, pero lo interesante es que va a ahorrar también batería y ese es uno de los puntos que nos vende esta nueva MacBook Pro. Una hora más de autonomía en una máquina que por sí tiene muy buena autonomía. Entonces, a nivel de GPU, ahí es donde esta máquina explota. Podemos poner hasta 38 cores de GPU cuando lo ponemos con la M2 Max. Bueno, con la M2 Pro hasta 19 cores de GPU como recién vimos. ¿Y qué nivel de RAM? Imagínense, esto es una locura. Podemos poner 96 GB de RAM en una MacBook, en una laptop. Voy a hacer esa pregunta en Twitter. ¿Quién genuinamente necesita 96 GB de RAM encima en una laptop? Sí, bueno, hay algunas personas que trabajan con virtualización, pero realmente es overkill para la mayoría. Con 32 GB de RAM esto funciona de maravillas. No cambia el máximo storage, 8 teras, y como dijimos recién tenemos un aumento de la autonomía en la versión de 14 pulgadas que bueno, por el chasis tiene menos autonomía, pasamos de 17 a 18 horas, y en el caso en la versión de 16 pulgadas bueno, pasaríamos de 21 horas de autonomía a 22 horas de autonomía. Estos números teniendo en cuenta todos los asteriscos cuando uno hace video playback, no cuando uno está en apps profesionales y forzando a la máquina. Algo interesante a tener en cuenta, bueno, que ya estaba en la versión anterior. Sabemos que los procesadores M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra son como piezas de Lego que se van construyendo uno encima del otro. Entonces el M2 Max tiene una ventaja muy grande respecto al M2, que es la velocidad a la que escribe en memoria. Cuando tenemos un procesador M2 Pro podemos escribir hasta 200 GB por segundo, y cuando tenemos un procesador M2 Max esto se duplica a 400 GB por segundo, así que puede hacer una diferencia muy importante cuando por ejemplo tenemos menos RAM en la M2 Max pero podemos escribir más rápido. Bueno, esto hace que se pueda liberar más el RAM. Bueno, es una doble eficiencia el equipar esta máquina con el M2 Max. A nivel de memoria, bueno, como ya comentamos, tenemos 16 GB de RAM, 32, 64 y 96 cuando equipamos esta máquina con la versión más potente del procesador M2 Max. Hasta 8 teras de almacenamiento, empezando como base en 512. Como podemos ver, a nivel de display no hay ni un solo cambio. A nivel de tamaño y peso no hay ningún solo cambio. Cámara web tampoco cambia absolutamente nada. Pero a nivel de audio hay un solo cambio. Tenemos salida de audio multicanal por HDMI. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha actualizado por fin el puerto HDMI de la MacBook Pro. Ahora es un puerto HDMI 2.1, eso quiere decir que puede llegar a resoluciones de 8K, puede llegar a resoluciones de 4K 120 Hz. Y bueno, también como dice aquí, puede sacar audio multicanal. El teclado no cambia nada. A nivel de conectividad, mismo que recién dijimos, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, lo último que está viniendo a nivel de conectividad. Touch ID y bueno, el resto no cambia tampoco nada. No vas a poder diferenciar ninguna de estas máquinas
por fuera estéticamente son exactamente iguales, pero bueno, en la performance, en el día a día, probablemente algunos que les sacan bastante el jugo y pueden exigirle a estas máquinas puedan sentir la diferencia entre el M1 y el M2 Pro, M2 Max, según el upgrade que uno tenga. Recordemos que el M2 y toda la gama de segunda generación es prácticamente un overclocking del M1, así que vamos a tener más performance a cambio de un poco más de temperatura, como habíamos visto ya en las pruebas con el M2. Queremos comprar entonces una Mac Mini, podemos empezar en $599 con la versión base de 8 GB de RAM, 256 GB de SSD. Recordemos lo que habíamos visto en la MacBook Pro. Estas máquinas M2, cuando vienen con 256 GB de SSD, normalmente traen una pastilla SSD NAND, así que disminuye un poco la velocidad de escritura y de lectura en el SSD. No puedo saber si eso se va a reproducir, pero es altísima la probabilidad de que tengamos ese mismo efecto. Incrementar en 16 GB de RAM o 24 GB de RAM es $200 cada paso, y que podemos poner más 200 y luego más 200. Y incrementar 256 GB o a 1 tera o a 2 teras también son pasos de a $200, y en el caso de 2 teras a $400 si uno quiere equipar realmente hasta allí. Algo interesante, podemos poner 10 gigabits de Ethernet si queremos configurar el puerto. Me parece algo interesante si es que uno va a estar conectado a una red 10 gigabits. Bueno, eso es lo que podríamos hacer en la versión M2. Ahora, si nos vamos a la versión M2 Pro, bueno, aquí tenemos dos opciones, una con 16 core de GPU y la otra con 19 core de GPU, que tiene un incremento de $300 por encima ya de los $1.299 como precio de entrada. A mí estos incrementos de procesador normalmente me gustan. ¿Por qué? Porque normalmente respecto al precio del equipo suele ser un porcentaje que, bueno, es válido para tener una mayor cantidad de core GPU si es que uno va a utilizarlos. Ahora, aquí solamente tenemos una memoria inicial de 16 GB y podemos ampliarla hasta 32 GB por $400. Y aquí, bueno, también podemos llevar hasta 8 teras. En el caso de 1 tera sería $200 más. Yo creo que por ahí está la mayoría. Pero fíjense, si tenemos 32 GB de RAM, 1 tera y el procesador M2 Pro con la máxima configuración, ya estamos en torno a los $2.200. Y aquí es donde es bueno pensar si, por ejemplo, una Mac Studio, que sería una configuración de esta manera con el procesador M2 Pro, 32 GB y 512, estaríamos en el mismo precio que una Mac Studio de entrada. Así que esas son las cosas que vamos a ir analizando en los siguientes videos. ¿Será que vale la pena? Normalmente yo pienso que las versiones base normalmente valen la pena, pero cuando uno quiere equipar o necesita más capacidad interna, siempre uno podría ir a ver la versión superior, el siguiente escalón, a ver si ya tiene sentido dar ese salto. Vamos a ver entonces la MacBook Pro, y aquí, bueno, aquí es donde tenemos más opciones, porque no solamente está el procesador M2 Pro, sino también está el procesador M2 Max. Podemos ir con la configuración base, que es interesante que para estos upgrades que vimos no ha cambiado el precio de catálogo de esta máquina. Sí, hoy la versión anterior M1 Pro se consigue normalmente por un descuento de hasta $400 o $500, ya he visto descuento. Bueno, ahora sale la nueva y difícilmente tenga esos descuentos, pero bueno, por el mismo precio tenemos más performance realmente. Aquí podemos equipar con el procesador M2 Pro más potente, el de tope, o podemos ir con el procesador M2 Max de entrada, que nos lleva hasta 30 core de GPU. Esta es una muy buena opción si queremos ya pasar al M2 Max. O la versión de procesador más rápida, más fuerte, es la que tiene 38 core de GPU. Fíjense que cuando estamos en la versión de 30 core de GPU no está habilitado los 96 GB de RAM. Esto está habilitado solamente cuando equipamos con 38 core de GPU, y ahí podemos llevar por $800 más, que me parece un precio enorme y muy poco justificado, excepto para algunos. Bueno, aquí también podemos llevar el almacenamiento interno hasta 8 teras. Esto no hay ninguna novedad. Cuando vamos equipando nuestra máquina con mayor potencia, también ya hay un salto en el cargador.
para tener el cargador más grande versus el cargador de 67 watts. Entonces esto es lo que tenemos de Mac Mini y MacBook Pro. Estas máquinas van a empezar a llegar a los usuarios desde el 24 de enero. Aquí puedo ver que cuando uno ya equipa fuera de la versión base, ya se ha movido aproximadamente una semana en el tiempo de delivery. Así que no hay tanto stock. Al menos estamos hablando de las tiendas en Estados Unidos. Así que si a uno le interesan las versiones muy equipadas, bueno, es recomendable que uno pueda comprar y hacer el pre-order lo antes posible. Genial, entonces estas máquinas llegan desde la semana que viene, el 24 de enero. Yo hice los pre-order, lo vamos a tener en el canal, así que vamos a hacer las comparativas a ver cómo se comparan en potencia estas máquinas. Si te interesan esos videos, por supuesto, no te olvides de suscribir al canal, y si te gustó este video te agradecería que puedas dejar un like. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!